Les habla la doctora Ana María Manuel Rosa, directora general de Asuntos Sociales de CIESAR, la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España. Envío un saludo a todos los que me están viendo en este momento del canal europeo y en especial un cálido saludo para la presidenta, la señora Lili Bailón, la vicepresidenta, doctora Virginia Goicoechea, y el presidente de los embajadores de CIESAR, el señor Ramón de Jesús Núñez Duval. Voy a hablar de un tema tan candente en el mundo desde muchos años y que muchas veces se ha mantenido oculto, el ataque hacia los niños, tanto niños como niñas y jóvenes adolescentes. Bueno, el tema que voy a tratar es la protección de los niños contra la violencia, la violación y el acoso sexual. Tema tan común, desgraciadamente, desde siempre a lo largo de la historia. La frase que dice, el silencio de los inocentes, tan cierta frente a la vulnerabilidad de niños y con los años de adolescentes, y podría decirse que también los adultos muchas veces se enfrentan a estos ataques. Situaciones familiares son en la generalidad de los casos tan común por razones obvias de cercanías, por poder evidente manifestado por mayores creíbles como serios, responsables y de valores morales, pero una parte oculta no conocida por los cercanos y que es ocultada ante los ojos de los demás de hábitos macabros sexuales ocultos, que son realmente perturbadores. Muchas veces se debe tener una relación de mucha confianza siendo padres para preservar a los niños de estos probables peligros o relaciones peligrosas, más por ser familia, donde todo parece normal y en la confianza como que esas personas son fiables. También con los adultos extraños, amistades, gente que uno puede conocer, aún un mejor amigo, también puede ser una persona que está esperando a tocarlos. Esto es también común, como les dije, en amistades o familias amigas del adulto que cruza la barrera para cometer delitos vulnerando a menores a espalda de los padres del propio menor. En todo momento se debe ser crítico y buen observador, pues hay acciones que aunque parezcan de afecto son alarmantes o evidentes de otro tipo de intenciones, de una caricia que no es caricia sino manoseo. Y no hay que dejar pasarla porque en la licencia de la inacción de no hacer nada ni lo debido está el peligro, pues crecen características como normales cuando no lo son. Hay que saber leer la mente del otro que no nos parece correcto porque está cruzando el umbral entre lo correcto y lo incorrecto. Lógicamente no hay que vivir pensando en que todo es malo, pero todos tenemos al ser personas pensantes y razonantes, que algo de psicólogos, porque eso nos hace saber ser críticos, analíticos y saber discernir lo bueno de lo malo. La presión sentimental por lazos familiares cercanos es tal que inhabilita el poder expresarse y manifestar que algo está pasando. Acciones como el orinarse sin ir al baño, tanto cuando duerme como durante el día, en otras con otras personas agresividad o silencio, y la falta de sociabilidad dice que hay que indagar arrimándose al niño o niña porque algo está sucediendo y quizás no nos hemos dado cuenta que no está bien la situación. También sucede esto con otras personas que no son familia, pero que están en contacto con niños, como podrían ser maestros, profesores, personas mayores de familias amigas, inclusive. Además, puede ocurrir con adolescentes en edades de despertar sexual que pretenden experimentar y se aprovechan de la vulnerabilidad ante lo desconocido, que puede confundirlos y hacerlos sentir sensibilidad provocada por su agresor. También con aquellos adolescentes que están en contacto con niños y no tienen un buen comportamiento, también hay que ser muy observador de esas acciones. Situaciones de esta naturaleza ocurren principalmente con niñas y adolescentes, pero no quiere decir que sea exclusivo del sexo femenino, sino que están saliendo a la luz que los niños
sufren de este tipo de violencia porque están violentando su cuerpo, su voluntad psicológicamente y de culpabilidad porque el agresor así lo hace sentir con la psicología de poder al ser el agresor y ante la debilidad del menor sin entender del todo la violencia en la que está cayendo y que debe retirarse de inmediato, pues lo que viene no es nada bueno. En todo momento los padres deben educar a los hijos, no solo enseñarles buenos modales, enviarlos a la escuela, darles una carrera, vestirlos y alimentarlos, sino que deben enseñarles a decir no ante cosas que noten que están violentándolos con una aparente caricia que es un manoseo, que el atacante puede utilizar por cercanía de relación, ya sea familiar o amistosa. Los padres deben comprometerse con sus hijos en hacer un diálogo fluido, en que los hijos tengan confianza de contarle lo que pasa afuera o lo que les ocurre diariamente. Lo mejor es amar a los niños y demostrarle el amor de padres, de tíos o abuelos ante los ojos de los demás y cómo debe ser, porque al acariciar sanamente se nota la intensidad de si es caricia o manoseo, pero si no se les muestra el afecto con besos y caricias sanas, normales y comunes que surge de la propia relación, los niños no sabrán notar la diferencia. Ellos se sentirán incómodos cuando una aparente caricia no lo es, porque sabrán la diferencia del amor verdadero de cada grado familiar o amistad. Además, el enseñar que tanto el niño como la niña deben confiar en sus padres o un adulto confiable, que se ven amenazados y perturbados en la paz y saber que allí hay alguien a quien le importa, que le ayudará a sobrellevar la situación y a encontrar la solución y que por sobre todo no dejarán que nada lo amenace ni lo dañe e inclusive se podrá prevenir situaciones desagradables. Otro tema es el que no se debe dejar a los niños y jóvenes en las redes sociales sin control y mejor no dejarlos usarlos porque son un peligro potencial anónimo e invisible, pero real, que espera el momento justo de descuido para atacar al acudir a citas a lugares desconocidos, solitarios, yendo a casa desconocida donde nada ni nadie sabrá dónde está. Y allí nadie lo podrá ayudar ni salvar del atacante desconocido que espera para devorarlos sacando las garras de sus intenciones macabras. Que no se debe confiar en desconocidos que de nada conocen y a los cuales les da lo mismo sin sentimientos reales y gente capaz de venderles el alma al diablo, vendiendo su cuerpo a la sexualidad o asesinarlos usando sus instintos depravados con fantasías deshonestas, o quizás asesinarlos usando sus instintos depravados con fantasías deshonestas, o quizás extraer sus órganos para el tráfico de órganos y en otras robarlos para venderlos a matrimonios que no tienen hijos, llevándolos a otros sitios lejanos e inclusive al extranjero. E incluso pueden ellos ser devoradores sexuales que buscan posibles víctimas en las redes sociales, escondiendo su identidad, mintiendo en cuanto a la edad, como que son niños o jóvenes como ellos, y en realidad son adultos nefastos, mentirosos, como así también obligarlos a desvestirse sin saber que eso que parece inofensivo solo entre ellos y el desconocido, ¿no es cierto? Y estén viendo miles de personas en tiempo real o utilizarlo para extorsionarlos a futuro cercano de que todo el mundo sabrá lo que hizo. ¿Cuántos niños y adolescentes estas situaciones lo han llevado a suicidarse al verse desesperados y acorralados, avergonzados de que todo el mundo los ha visto? Psicológicamente es un golpe muy muy fuerte
Y esto hay que decírselo a los hijos. Inclusive hermanos mayores deben decirles por cercanía en edad a sus hermanos menores, porque los menores estarán mejor preparados ante el peligro y reaccionarán evitando esas cosas nefastas y se alejarán en no acudir a citas dudosas ni experimentar nada antes de tiempo por lo joven y la inmadurez, y que si usan redes sociales bloquear a desconocidos ni aceptar amistades de gente que no conocen. Pero lo mejor es no permitirle a los hijos que usen redes sociales por el peligro que implica. Se debe enseñar que las redes sociales esconden depravados sexuales, devoradores, gente con mentalidad difícil de comprender, delincuentes, asesinos, gente que no tiene paz. Gente sin humanidad y sin escrúpulos, que allí hay gente que busca víctimas para satisfacer sus instintos perversos. Obligación es saber enseñarle a los niños diferenciar la gente en quien confiar para revelar pidiendo ayuda cuando el peligro acecha a su persona y cuando los hechos han sido consumados y el camino del depredador ha comenzado, poder cortarlo de raíz, porque eso es lo que hay que hacer, y hay que enseñarle a los niños que deben de contar en todo momento qué es lo que les sucede. Pero una cosa es bien interesante, que es obligación decirle a los menores que el que los acose, tanto un mayor como un menor, es un delito, y deben pedir ayuda y no sentirse vulnerables, ni débiles, ni impotentes en solicitar que la situación cese y que las leyes los protegen. Es muy importante enseñarle a los menores que no deben sentirse ni avergonzados, ni que es su culpa, porque la culpa es del agresor, que utiliza esa táctica oprimente, presionadora, amenazante para lograr su propósito, acorralándolos para que sean su presa y víctima de sus necesidades depravadas. Es sabido que a veces los propios padres han sido los que han sido sus atacantes, y en tal caso deben buscar ayuda fuera del ámbito familiar, porque allí son víctimas como si estuviesen en un pozo difícil de salir. En tal caso, la ayuda vendrá de la propia escuela, que es de donde el menor concurre, y donde sus maestros o profesores notarán conductas que indican que algo le está sucediendo al menor. Dije padres, pero también pueden ser tíos, pueden ser familiares, pueden ser las amistades de las cuales menos pensamos que puede provenir un ataque de este tipo. De humanos es actuar ante situaciones que uno percibe que un niño, una niña, un joven o una joven le está ocurriendo algo malo en su vida y en su persona, buscando ayudar, arrimándose a aconsejar o denunciando ante las autoridades gubernamentales del peligro que puede estar viviendo esa persona y de su vulnerabilidad por ser joven. La violencia puede ser de golpizas físicas, como de palabras verbales, ofendiendo, maltrato psicológico y de bullying, y que esto sucede desde el propio hogar, como en la escuela, en la calle, en las redes sociales y entre jóvenes. La violencia también es condenable en igualdad a lo antes mencionado con la violencia y acoso sexual. Es una obligación de los adultos construir y hacer un mundo mejor para que los niños y los jóvenes tengan una mejor vida, más sana, física, psicológica y mentalmente, con valores morales, feliz, y que nadie pueda atemorizarlos, ya sea padres, familiares, cercanos, maestros y profesores en la escuela, amistades y vecinos. Es obligación de todos los adultos construir una sociedad más sana para los niños y para los jóvenes. De ello provendrá los próximos habitantes adultos que construirán el mundo. Y hay que hacer lazos muy fuertes con los hijos, con los seres queridos, para que no se sientan solos. La preocupación por el tema está alcanzando cada vez mayor importancia para las autoridades, como para las diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que se relacionan con el tema. Existe cada vez
mayor información acerca de las severas repercusiones físicas, psicológicas, sociales y familiares que sufre una niña, adolescente o joven que es víctima de violencia sexual, desde el acoso sexual hasta la violación. Y por lo tanto es más evidente la necesidad de que sea atendida en forma adecuada por profesionales de la salud, de protección de menores, policiales y otros. La violencia sexual es un problema que afecta en grados variables a mujeres, niñas y niños de todos los estratos socioeconómicos y en todos los países. Sin embargo, los casos que más se denuncian corresponden a mujeres y de estas, aquellas que provienen de sectores socioeconómicos más pobres. Saludo para todos desde España. Les habla la doctora Virginia Eunate Tellería Goicoechea, vicepresidenta de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España. Como bien ha dicho la doctora Ana Manuel, el abuso sexual es una situación traumática que sufren muchos menores. Una situación de este tipo produce dolor y angustia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los abusos a menores los cometen personas, como ya sabemos, cercanas al entorno del niño. Normalmente son personas conocidas que tienen fácil acceso a ellos. Y el silencio que rodea esta experiencia es lo que permite que la situación se siga manteniendo. El abuso sexual contra niños y adolescentes es una preocupación de toda la sociedad y de todos los estamentos sociales, porque constituye una violación a sus derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene graves y duraderas repercusiones en la vida y desarrollo de la niñez y adolescencia. En muchos países, durante años ha permanecido en silencio o ignorado el abuso a menores. Esto dificultaba su denuncia y la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia. Afortunadamente, al día de hoy, la comunidad y las autoridades a nivel global han comenzado a tomar conciencia de este delito, que es particularmente grave porque casi siempre, como hemos dicho antes, es perpetrado por un familiar o persona cercana a la víctima. El papel de la sociedad es garantizar la protección integral de los derechos de los niños, lo que incluye brindarles entornos seguros, así como la atención inmediata y especializada para restituir sus derechos en el caso de que estos sean vulnerados. Perdón. El abuso sexual es solo otra de las múltiples manifestaciones de la violencia que enfrentan niños y adolescentes en todo el mundo, y normalmente con el entorno más próximo a ellos. Aboguemos para que adopten medidas concretas para prevenir, denunciar y restituir derechos en caso de abuso sexual que incluyan el establecimiento de un sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia, el fortalecimiento de los servicios especializados a las víctimas y a la instalación de líneas gratuitas que brinden asesoramiento y acompañamiento en las denuncias de abuso sexual, pornografía infantil y explotación sexual comercial de niñas y adolescentes. UNICEF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es la organización internacional especializada que asesora a los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos de los niños y adolescentes, especialmente de los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en Panamá en 1990. Solo me resta decirles que ante estas situaciones tenemos que tomar partido, porque el silencio estimula al verdugo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su atención.
Buenas noches. A nombre de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, CIESART, les saluda esta noche Lili Bailón, la presidenta. Es para mí muy satisfactorio ver la preocupación de la doctora Ana María Manuel Rosa, quien ha tocado este tema tan delicado y controversial. La hemos escuchado atentamente y coincidimos en que no debemos de bajar jamás la guardia para denunciar o evidenciar a esta clase de personas que explotan o de alguna manera tienen alguna violencia con los adolescentes o los niños. También nos acompañó el presidente del Círculo de Embajadores, Ramón de Jesús Núñez Duval, y la vicepresidenta de la Cámara, Eunate Tellería. Para nosotros, llevar estos mensajes, hacer estas ponencias al mundo es importante porque queremos sensibilizar, quizás no al que está pasando la situación porque el niño es tan vulnerable, pero sí al que se encuentra al lado, al que puede ayudar simplemente denunciando estos hechos. No debemos de cerrar los ojos ante lo evidente. Hay que estar alerta a cualquier tipo de situación extraña. Preguntar, indagar, sin exagerar, pero con atención. Esto es muy, muy delicado y muy importante que todos los niños estén preparados para situaciones que ellos a su corta y temprana edad no pueden ni siquiera saber de lo que se trata. Agradecemos infinitamente la audiencia y estamos seguros que en este primer bloque de la Dirección de Responsabilidad Social, donde ha tratado este tema, a grosso modo, poco a poco lo vamos a ir modulando para llegar en todas sus vertientes a destacar este triste pero real tema. Buenas noches.